En este vídeo vamos a continuar hablando de otros pueblos colonizadores muy importantes para la historia de España. Y me refiero a los fenicios y los cartagineses. Ya estuvimos hablando de los griegos y en este caso vamos a hablar de otros pueblos, como son los fenicios y los cartagineses, que fueron muy importantes, quizás más importantes que los griegos para la historia. ¿Por qué los llamamos colonizadores? Pues porque fueron pueblos que nos trajeron un montón de avances, de conocimientos y con los que se empezó a intercambiar y a comerciar. Recordad que cuando estos pueblos llegan, sobre todo cuando los fenicios y los griegos llegan a la península ibérica, quien está viviendo son los íberos y los celtas, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar conociendo un poquito más a los fenicios y a aprender cosas sobre ellos. Bien, pues para entender quiénes eran los fenicios necesitamos fijarnos en este mapa del Mediterráneo que tenemos aquí. Tenemos que fijarnos aquí en esta zona. Aquí había 3 ciudades, aunque solamente vemos 2, que eran Biblos, que no sale en el mapa, Sidón y Tiro. Esta zona de origen de los fenicios es donde actualmente está Libia, Siria, Palestina, ¿vale? Parte de Israel. Y, y entonces este pueblo que habitaba aquí era un pueblo muy comerciante. También se les llamaba cananeos y esta expansión de la que estamos hablando sucedió hace casi 3000 años. ¿Qué hicieron estos pueblos? Pues empezaron a extenderse por el Mediterráneo, por aquí, muy cerquita de la costa, navegando con pequeños barcos, y no eran guerreros ni nada así, simplemente eran comerciantes que iban buscando pues objetos que les interesaran para sus ciudades. Los fenicios principalmente hemos dicho que eran comerciantes, es decir, se dedicaban a traer una serie de productos y a llevarse de las zonas donde iban con los barcos otra serie de productos. Aquí podéis ver, por ejemplo, en este dibujo, cómo sería un puerto de esa época, puerto pequeño, al que llegaban los barcos de los fenicios para comerciar. Eh, ¿Qué es lo que traían? Pues traían tejidos, es decir, telas, joyas, perfumes, principalmente objetos de lujo, objetos que no se podían fabricar en aquel entonces en el sitio donde llegaban. Vosotros tenéis que pensar que en aquel entonces las costas de lo que sería ahora mismo la península ibérica, de nuestra zona, porque nuestra zona es una zona de influencia fenicia, pues las tribus y los pueblos que vivían ahí estaban mucho más atrasados que las civilizaciones fenicias. Por lo tanto, ellos traían cosas de mejor calidad. ¿Y qué buscaban? ¿Qué querían? Pues querían metales, principalmente estaño, cobre y también plata y oro. Lo cambiaban, esas materias primas, por tejidos, joyas, perfumes, ¿vale? A lo mejor os parece que no son tan importantes los tejidos, pero estamos hablando muchas veces de telas muy ricas, de sedas incluso, y cuando hablamos también, por ejemplo, cerámicas. Y diréis, ¿la cerámica es tan importante? Pues sí, porque hablamos de cerámica de mucha calidad. Entonces, quiero que se quede muy claro que eran comerciantes. No estamos hablando de guerreros, no estamos hablando de conquistadores que llegaban, no, sino pues una serie de personas que llegaban y establecían relaciones comerciales. ¿Cómo hacían eso? Fundaban colonias, es decir, pequeños pueblecitos, pequeños asentamientos donde vivían unos cuantos y donde los barcos llegaban y ahí podían ir a comerciar pues las personas que eran de la zona. ¿De acuerdo? Aquí debajo os he puesto 2 imágenes. Esta sería la reconstrucción de un barco fenicio, como el que tenemos aquí, y este es uno de verdad que se encontró en Mazarrón. Esto está bajo el agua, protegido por una especie de sarcófago de metal para que no se estropee. Y en el museo, Museo de Arqueología Subacuática, en el Arqua, se pueden ver una reconstrucción
de este barco hundido. Fijaos que no es muy grande. Otra cosa importante también es que tenían que navegar poco a poco, haciendo lo que se llama navegación de cabotaje. Eso significa que no se podían alejar de la costa. Fijaos aquí, os he comentado que hacían navegación de cabotaje. Fijaos sus rutas comerciales, pegaditos siempre a la costa, pero haciendo muchísimos kilómetros. Toda esta expansión hicieron los fenicios, desde estas tres ciudades que os decía al principio, Biblos, Sidón y Tiro, y se fueron expandiendo por todo el norte de África. ¿De acuerdo? ¿Por qué son tan importantes? Porque nos enseñaron, por ejemplo, el alfabeto. Aquí tenemos cómo era el alfabeto de los fenicios, cómo lo escribían y cómo se escribe actualmente. Unas letras se parecen más que otras, pero aquello fue una novedad importante. Extendieron el uso de la moneda. Aquí tenemos una moneda que se sacó en Cádiz, porque Cádiz, que aquí pone Gadir, la fundaron los fenicios, ¿vale? Y los griegos también lo utilizaban y los fenicios también. Hemos dicho que eran pacíficos, no conquistaban. También nos enseñaron técnicas de pesca nuevas. Incluso el nombre de España viene de los fenicios, aunque los que estudian las lenguas no se ponen de acuerdo en si significa tierra de conejos, costa norte, porque ellos veían toda esta zona al norte de donde venían, o forjadores de metal. Puede significar alguna de esas cosas, no terminan de ponerse de acuerdo. Y bueno, ¿cuándo terminan los fenicios o cuándo terminan de estar activos en la historia? Pues digamos que cuando empiezan a tener problemas aquí, en sus ciudades de origen. Pensad que estas ciudades que vemos aquí, ¿vale? Son colonias que ellos van fundando, pero estas eran las metrópolis, las ciudades de donde venían. Bueno, pues desde Oriente, el emperador persa, Nabucodonosor, les atacó y sobre todo, pues capturó la ciudad de Tiro. Entonces, claro, todos los fenicios que estaban en otras zonas, digamos, se quedaron sin su ciudad principal de donde venían. Y bueno, y ya es cuando entran en juego los cartagineses. Y vamos a verlo a continuación. Los cartagineses, aquí debajo del título he puesto gobernantes del mar, porque es la idea principal que quiero que tengamos. Los cartagineses se convertirán en los dueños del mar Mediterráneo y comerciarán y lo controlarán durante varios siglos. Vamos a ver quiénes eran. Mirad, este es el mapa que hemos puesto al principio. Aquí teníamos a los fenicios y en naranja nos habla de los cartagineses. Es que los cartagineses en su origen eran fenicios. Fenicios de Tiro, la princesa Dido había instalado una colonia aquí que se llamaba Cartago. Actualmente esto sería Túnez. Cuando hemos dicho que Nabucodonosor arrasa Tiro, los fenicios que viven en Cartago no tienen ya la ciudad principal, desde donde muchas veces recibían incluso órdenes. Entonces se convierten en la ciudad más importante. Y ya dejamos de llamarlos fenicios para llamarlos cartagineses. Y empiezan a expandirse, pues, por toda esta zona. En el mapa de abajo podéis ver la expansión que llegan a hacer. Lo que está de azul es la expansión de Cartago. Simplemente expansión comercial. No estamos hablando de momento de guerras ni nada así. ¿Por qué? Pues porque van ocupando las colonias fenicias que ya había. A fin de cuentas, todos eran fenicios de origen. Eran como, vamos a decir, como paisanos. Así que ya, digamos, todas las zonas que había originalmente fenicias se transforman en cartaginesas. Los cartagineses también eran comerciantes, como los fenicios. Sin embargo, quizás por no venir directamente de su tierra original y haber tenido que luchar más, eran bastante más guerreros. Eso les va a llevar a tener un conflicto con Roma, que vamos a ver a continuación. Quería que os fijarais aquí, pues en estas imágenes que he puesto, una estatuilla, ¿vale? Esta estatuilla está sacada de lo que hoy en día es Ibiza, que era un asentamiento primero fenicio, luego cartaginés, importante. Aquí tendríamos
el ejército, cómo sería parte del ejército cartaginés. Y aquí en estas dos imágenes, si sois observadores, os daréis cuenta que este dibujo se corresponde a esto. Esto es Cartago. Esto es Cartago hoy en día, una fotografía. Y este era el puerto que tenían, el puerto resguardado. Fijaos qué importante era el mar y los barcos para los cartagineses. Hoy día se puede ver así. Originalmente, pues esto es una recreación de cómo sería la ciudad, con su parte alta, con sus murallas y con su puerto resguardado, tanto puerto para comerciar, pero también con barcos de guerra. Vamos a ver qué es lo que pasó entre cartagineses y romanos, que es muy importante. Fijaos bien, hemos dicho que Cartago, podemos ver aquí en este mapa, dominó el Mediterráneo, ¿verdad? Y eso empezó a molestar a otra potencia, a otra ciudad que empezaba a hacerse muy poderosa. Y me refiero a Roma. Poco a poco, cada vez más, iban teniendo conflictos, peleas, luchas, incluso guerras. A esas guerras se les llama guerras púnicas, porque púnico significa también cartaginés. Eh, las guerras púnicas, tras la primera guerra púnica, pues los cartagineses decidieron que tenían que vencer a Roma como fuera. Y entonces entra en juego la familia Barca. Seguramente habréis escuchado alguna vez hablar de Aníbal, Aníbal Barca. Fue un general cartaginés. Y esta parte de la historia debemos conocerlo un poquito, porque la familia Barca fueron los fundadores de Cartagena. Cartagena está aquí y se llamó originalmente Carhadas. La fundaron los cartagineses, la fundó Asdrúbal el Bello, que era de la familia Barca, y desde esta ciudad partirá Aníbal a intentar conquistar Roma. Es un hecho militar muy famoso porque, entre otras cosas, se llevó elefantes y para poder llegar a Roma tenía que atravesar por aquí los Alpes con sus elefantes. De hecho, se le atribuye una frase porque le decían que cómo iba a pasar, que no había caminos. Y decía, si no hay caminos, los crearemos. Pues ya os digo, que Cartago, para poder vencer a los romanos, no tiene más remedio que expandirse y también entonces conquista parte de, aparte de las tribus iberas que había aquí en la península ibérica, y inicia la lucha contra Roma. Finalmente vence. Y esto es muy importante, porque claro, Cartago desaparece del mapa. Cartago es vencida y serán los romanos a partir de ahora los que dominen el Mediterráneo y la potencia, gran potencia, que dominará pues prácticamente toda Europa. Eso lo iremos viendo en próximos temas. Antes de que se me olvide, os he puesto aquí esta fotografía, está sacada de Cartagena, donde hay una muralla púnica de esta época, de la época cartaginesa, que se puede ver, se conservan los restos. Y bueno, estas dos fotos, que no se ven muy bien, esto sería una lucha entre los romanos y los cartagineses de la época, y aquí un poco para que no se nos olvide, Roma vence a Cartago y se convertirá en la potencia mediterránea. Bueno, espero que lo hayáis entendido un poquito la importancia de los fenicios y de los cartagineses y nada, y que os salgan muy bien los ejercicios. Nos vemos en siguientes vídeos.